muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a Estadios Network. El saludo nuevamente de su amigo y servidor Mick Barahona con Luis Carlos, Enrique Bailey y todo el equipo técnico ya listos, preparados para llevarles esta semana deportiva post cuartos de final de la Nation League, en donde el leonceno panameño logró un empate acá en el Rommel Fernández Gutiérrez. Ya vamos a estar con cabeza fría, con más tranquilidad, analizando todos los detalles de este gran encuentro que vimos muy emocionante, ánimos caldeados, opiniones muy diversas, muchas cosas se han dado después de este gran compromiso y no podemos pasar por alto la gran emoción que vamos a tener este fin de semana con los partidos de la vuelta de las semifinales de la Liga Panameña de Fútbol. Juega la selección femenina, muchas cosas interesantes porque regresa también el fútbol internacional después de la fecha FIFA eliminatoria Conmebol, eliminatoria de África, Nation League, Europa, así que mucha información tenemos la noche de hoy acá en Estadios Network. ¿Cómo estamos, Luis Carlos? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos en casa, para ti, Mick, para todo el equipo de producción de Estadios Network. Una semana interesante, una semana en que algunos quizás no lo quieran decir en Costa Rica, pero lo que es parte de ese clásico joven de Centroamérica se puso en manifiesto y nuevamente se lo lleva a Panamá. Ese es un tema de que el panameño mira cada vez, u observa cada vez que jugamos contra Costa Rica de una manera diferente. Vamos al todo por el todo. En esta oportunidad se logró un empate, se logra clasificación a la Nation League, se logra clasificación a Copa Oro y se deja a Costa Rica en una situación muy interesante. ¿Por qué? Porque tendrá que enfrentar a Belice por su pase a Copa Oro y en más, a tener en cuenta que ya se habla de que el técnico chao, bye, bye, el señor Navas, el señor Vivas, y a tener en cuenta quién podrá reestructurar este equipo tico, que para mí, y desde ahora lo digo y lo he venido diciendo hace mucho tiempo, fue un duro rival y va a seguir siendo muy fuerte esa rivalidad que podamos tener entre panameños y costarricenses. Bien, ya yo creo que, Luis Carlos, se han hablado muchas cosas durante semana y sobre todo el calor esto de las redes sociales, y yo te digo, tú me dices, miren señores, vamos a aterrizar de una muy buena forma. Nosotros acá en Panamá no tenemos la infraestructura ni la historia deportiva con referencia al fútbol que tienen ustedes. Ustedes en esos nos ganan y por muchos cuartos. ¿Ok? Pero la realidad que vivimos hoy en día es que nuestra selección nacional de fútbol está por encima de ustedes, y no es porque queremos decirlo nosotros, sino que los resultados lo demuestran. Nosotros jugamos una eliminatoria de cuartos de final con un equipo que no es el equipo titular. Ahí faltan muchas figuras, amigos. ¿Ok? Y también han dicho que el VAR nos ayudó. El VAR no ayuda a nadie. El VAR dice las cosas como son. Si usted lo más justo posible. Exacto. Si ustedes no lo quieren aceptar de esa manera, ese es problema de ustedes. Para mí, si tú me dices, Luis Carlos, y usted lo sabe, ¿quién es mejor entre Costa Rica y Panamá? Yo sin pensarlo digo Costa Rica, porque claro, nosotros no tenemos la Liga Deportiva, nosotros no tenemos Saprissa, nosotros no tenemos grandes leyendas como Gabelo Conejo, como Hernán Medford, como Callazo, como Marchena, Evaristo Coronado, esas grandes figuras que a nosotros los panameños nos inspiraron para ser lo que somos hoy en día a nivel de selección. Nosotros no las tenemos. Tenemos a Rommel Fernández, a los hermanos Deli Valdés, que son grandes, pero grandes baluartes, porque para ellos era muy difícil. Acá no había liga, era muy difícil viajar en aquel entonces a jugar al fútbol del extranjero, pero respetábamos y mirábamos siempre para donde ustedes y decíamos, en algún momento vamos a tener ese nivel. Llegó el momento, entonces ahora que lo tenemos, ustedes quieren decir que es por X, Y, Z razón. Sencilla y llanamente estamos jugando mejor en la cancha, y en un partido en donde ustedes pudieron tener más emoción futbolística, discúlpenme, pero Panamá pudo haber liquidado el encuentro fácil en la primera parte, es una realidad. Así que
yo creo que hay muchas cosas que hay que aterrizar, Luis Carlos, ¿no? Mira, yo soy del concepto, tú lo mencionabas, que Costa Rica tiene la estructura, Costa Rica tiene la historia, muy rica historia dentro del área centroamericana y un poco más en el área de CONCACAF, pero el momento lo está viviendo Panamá. Claro. O sea, así se resume. El momento lo está viviendo Panamá. Costa Rica podrá regresar a su momento, tiene con qué, tiene material. Va a llegar. Vimos un buen equipo de Costa Rica planteado en el partido de vuelta. No así, quizás con tanta espectacularidad en el partido de ida. Pero en el partido de vuelta, quizás también situaciones que nosotros provocamos. Eso está dentro de un partido de fútbol. En un partido de fútbol, tú tratas de ofender y defenderte, de atacar y contraatacar. Pero sí hay que tener en cuenta que la selección de Costa Rica en este partido vino con situaciones tácticas un poco más depuradas para tratar de vencer a Panamá. Y lo estaba teniendo en cuenta pasado el 2-2. Tenía el control del partido, tenía el momento, pero también contragolpeó Panamá y allí estuvo el disparo de Harvey, estuvo la ocasión que también Lenis trató de llegar, no pudo avanzar más, pero todo eso implica de que fue un buen partido de fútbol, pasando por situaciones de ataque, de defensa-ataque, teniendo control del partido, uno y otro. No solo jugó Costa Rica, no solo dejó pasar ocasiones Panamá, fue un partido muy interesante de fútbol y que al final, del terminar 2-2, todo se había definido allá en San José. Mire, otra de las situaciones que quería mencionar, Luis Carlos y amigos televidentes, es de que muchos colegas acá de la prensa nacional, que es el peor partido que jugamos. Señores, ¿nosotros quiénes somos? Nosotros somos un país que deportivamente hablando, no solamente futbolísticamente hablando, sino deportivamente hablando, tenemos muchas glorias, pero no forjadas, no solamente aquí en Panamá, sino que tienen que emigrar. Acá tenemos un buen partido este fin de semana entre CAI y Veraguas United, Plaza Amador y Árabe Unido, pero no hemos llegado a ese nivel de excelencia que queremos tener, porque yo denomino de excelencia tener ya una liga que tenga una infraestructura buena, que se les pague bien a los jugadores, que los partidos sean súper emocionantes como lo son, pero que a la hora que vamos al extranjero o al torneo que nos toca, que es Copa Centroamericana, tengamos resultados muy buenos. Los hemos tenido en su momento con Tauro, con Árabe, ahora con CAI, pero volvemos y caemos. O sea, está bien, eso es lo que queremos, pero ¿por qué me voy a enojar por haber empatado con Costa Rica? Fue una noche donde el equipo no funcionó como estábamos acostumbrados. Pero ese mismo equipo le gana a Estados Unidos y somos los campeones del mundo de la felicidad. Entonces tenemos también que aterrizar y saber en dónde estamos y a dónde podemos llegar. Queremos que esta selección siga teniendo resultados. Pero no tenemos delantero. Pero si tú no vas al partido de la LPF para que se le pague bien a los jugadores, y entre más se le paga a los jugadores, más jugadores tiene el técnico Christiansen para poder probar en determinado momento. No, y al no ir a los estadios, que es algo colateral de la estructura que podamos tener nula o casi nada, al no ir no conoces quiénes son los que van a llegar o quiénes están con opción para en algún momento tomar esa posta, porque así mismo y reclamar con base. Como así mismo fueron los Deli, así mismo después apareció los Blas, aparecieron los Tejada, los Pistoleros. Ellos estuvieron combinados en una época, pero después vino ese relevo y aparecieron los Fajardo, aparecieron los Cecilio Waterman. Entonces, sí hay de dónde trabajar. El pedazo es que para algunos aparecen por arte de magia, porque no saben, porque no le dan una continuidad a la liga. Este fin de semana hay dos muy buenos partidos. Uno de ellos va a ser en el escenario mismo donde jugó la selección, en el Rommel Fernández. Ojalá estuviera un cuarto de público del que fue al partido de la selección nacional. Y ojalá fuera, no puedo decir que la mitad, porque mucha gente habla de fútbol en estos momentos, pero sí o sea, que se poblara la mitad del estadio de los que hablan y pelean y luchan y se rasgan la vestidura por la selección nacional. Tuviéramos un partido en semifinales de un lleno completo. Pero sabemos que van a ir los de Árabe y sabemos que va a ir la gente
de Plaza Amador. Y quizás el que le gusta el buen fútbol se va a quedar en casa, no va a estar pendiente. Nosotros vamos a estar transmitiendo vía radio, el que lo está transmitiendo por vía televisión, y estoy seguro que el llamado rating, cuidado que no sube de lo acostumbrado de un día sábado, porque ese es el otro fenómeno. Está bien, me quedo en casa, pero tengo que verlo, pues. ¿Por qué estamos hablando de esto hoy ya con cabeza fría? Porque, sí, bien, el partido fue excelente el día lunes y al día siguiente reclamamos que por qué Cristian, que por qué esto, por qué lo otro, que no sé qué. Sí, señores, pero ¿de dónde? ¿Quién nos creemos nosotros? ¿Quiénes somos? No somos ni Brasil, ni Argentina, ni Italia, somos Panamá. Y tenemos que seguir apoyando a nuestros jugadores, tenemos que seguir apoyando. Si ustedes se dan cuenta, los jugadores estaban contentos brincando en el centro de la cancha, porque ellos saben las limitancias que podemos tener acá en nuestro país, porque ellos lo ven fuera de frontera, la diferencia abismal que hay entre el fútbol de Panamá y el fútbol donde ellos están hoy en día. Entonces, ellos saben que este empate jugamos no a lo acostumbrado, sí, perfecto, pero les ganamos la serie. Que no fue el 6-1 de la vez pasada. Borrón y cuenta nueva, podemos seguir mejorando futbolísticamente hablando. Y algo que me deja a mí mucho más tranquilo para cerrar este análisis de las realidades de tú me dices, yo te digo, Luis Carlos, es que Panamá jugó mejor en el encuentro. No, pero Costa Rica presionó. Cero fútbol. Pura individualidad. Ahí no había ningún argumento. No me vengan a engañar acá y que el desdoble y esto no. Campbell entra, cambia la cara de Costa Rica porque es un hombre con mucho más corazón, tiene más experiencia, leal, es un hombre que avanza mucho también, pero no es que se conjuntaron ellos a jugar en contra de Panamá, sino que la individualidad de ellos los lleva a tener este resultado, que fue con la mano, que fue adelantado, sí. La bola pegó en el palo de Fajardo, la de Fidel. Michael Amir Murillo pegó una pelota a lateral. Si esos tres hubieran también contado, entonces si yo me digo, no, fue por el VAR, yo también te puedo decir, bueno, pero es que la pelota no entró 3 veces y te salvaste. Sí, mira, y ahí termina la historia, ¿no? Yo en la descripción que te venía en Radio Panamá, ustedes saben que siempre he sido enemigo del VAR. Siempre. Y lo voy a seguir siendo. Yo decía, Sam VAR, no ayudaste. No creo en ti, pero gracias. Pero es que no nos ayudó, no, Carlos. Cuando hablo de ayudar, es que una situación de justicia se puso de manifiesto. O sea, sí hubo situación de mano, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, entonces ahí apareció el VAR. Sí hubo situación de fuera de lugar. Apareció el VAR. Pero si esas situaciones no hubiesen estado, entonces el hubiese era otra cosa. ¿Por qué? Porque si hubiera estado en línea el jugador y no lo hubiera tocado con la mano, pero pasó. Así que el VAR apareció. Apareció a hacer para lo que supuestamente fue introducido en el fútbol. Mira cómo son las cosas de la vida, Luis Carlos. Los ticos, mis hermanos de Costa Rica, que hay mucha gente buena en Costa Rica, mucha más gente buena que aquellos que critican, ¿no? Los que tienen esa criticadera es porque hay que seguir trabajando, simple y llanamente. Deje eso para otro día. Siempre critican que hemos ido a un mundial con un gol fantasma. Pero el lunes, acá en el Rommel, ellos querían que la mano sí contara. Entonces tienes una doble moral. Vamos a dejarlo ahí porque vamos con lo que pasó en la previa de este gran compromiso. Qué lindo se mostraba el Estadio Nacional Rommel Fernández, Luis Carlos Bailey, la gente que llegaba con su bandera. Y algo que me gusta ahora con las nuevas instalaciones del Rommel es que no hay esa multitud que se aglomera previo a los encuentros y que hay espacio para que la gente inclusive esté tranquila en la parte exterior del estadio esperando el ingreso al Rommel, ¿no? Sí, hay una comodidad en base a eso, pero sí tengo que decir que el panameño tiene que tratar de aprovechar este tipo de situaciones. Se abre un poco más antes las puertas. Oiga, el saludo al gran Memo que también estuvo por allá. Se abren las puertas un poco más antes, pero es para que usted interactúe de esta forma, para que usted vaya a tomarse fotos, para que esté en el FanFest, para que si ve jugadores como Gabriel Gavilán Gómez, tiene que estar también por ahí si ve a Hipólito le pida su foto, o sea, para que se tome foto en el estadio, pero para que esté más presto a ingresar al estadio.
y no que se forme la aglomeración faltando 15 minutos y todavía hay parte del estadio que se ven vacía, porque preferimos estar por fuera de las instalaciones, de la cerca, donde está la revisión y todo lo demás, y tratar de entrar después corriendo hacia lo que es el partido. Ahí estaban los ticos cantando. Y estos son los verdaderos fanáticos. Estos no critican, estos vienen a apoyar a la selección de Costa Rica. Como siempre, hemos recibido a los hermanos ticos acá en los partidos en el Rommel Fernández. Ahí estaba la afición, el Fan Fest. Muchas compañías tuvieron promociones, activaciones con sus productos. Los más jóvenes, los más chicos que fueron al estadio gozaron mucho también. La gente que llegaba, muchas damas. Me gusta esto que cuando llega la selección hay muchas chicas que van a apoyar a la selección. Y vean solamente cómo se veía este previo. Y esta es la entrada principal del estadio. No quiero ni saber cómo estaba la popular. Sí, o el este, porque el este también tiene una entrada un poco más pequeña para el público, pero también por el este, por el norte. En el norte, donde estaba un sector donde tenían un alto, allá el amigo Brejita y demás. Pero si nos vamos a ver, por todas partes estaba esto. La gente con el colorido también facilita mucho de que Costa Rica también es rojo. Entonces, se veía, eso sí, el colorido pero muy aceptable. No había dentro esas de lo que filas. Cuando aquí estaba la tradicional batucada, cada vez que escucho eso me acuerdo del maestro Tinoco, ¿no? Sí, Que siempre también era una de las grandes figuras que en aquellos tiempos donde guerreábamos contra los ticos, siempre apoyaban. No quiero decir que fue la Samba Panamá Brasil. No quiero decir que fue el que introdujo, porque quizás nos equivoquemos, sí, quizás. Pero siempre estaba allí con su academia de samba, zambando. Zambando. Sí. Aunque yo soy del concepto de que me gusta también ver la murga, ver esto, el sombrero montuno, la bandera panameña. Eso. Pero bien, ahí estaban también los hermanos ticos, que seguimos apoyándolo, porque en realidad esto no es una guerra contra los ticos, sino es una fiesta deportiva. Aquí estaba ya en la conclusión del encuentro, había terminado el partido empatado a 2, y vea cómo se formó la fiesta. Y esto es lo que yo le digo, Luis Carlos, quizás somos fanáticos de ocasión, porque en otros países del mundo quizás el empate hubiera sido un poquito agridulce, pero ¿qué va? Para el fanático estábamos así, contentos con este resultado, porque lo que contaba era la clasificación. Muchas figuras públicas que también estaban apoyando al equipo nacional. Luis Carlos. Sí, exactamente. Yo sí me identifico con todo el que celebró, que saltó, que vibró y sabía que lo que habíamos conseguido era importante. El amigo de la Rata, está también, bueno, muchos programas de farándula estuvieron también dándole el colorido, perdón, y retomando lo que es ese ambiente que creo el otro año también va a ser vital cuando se juegue eliminatoria mundialista. Así que mucha gente allí, la policía también, tengo que dar vía al subdirector de la policía también por allí, coordinando directamente todo lo que era el operativo. Así que el comisionado Jorge Domínguez, importante por todo lo que de alguna manera se dio en ese partido. Atención, la llegada, la salida, también nosotros salimos después de la conferencia de prensa, creo que fue algo fluido el sistema que se utilizó. También mucha gente no llevó su auto porque los boletos los estacionamientos estaban algo cariñosos. No llevamos nuestros autos. Muy importante. Y la verdad es que nos tocó caminar bastante, pero como tú decías, la seguridad estaba a la orden del día. Estuvo muy bien el dispositivo, no vimos esos tranques de antes, la aglomeración de fanáticos, a pesar de que estaba lleno a su capacidad el Rommel Fernández. Me parece que ahora sí se va como orientando a la afición. Aparte que el partido fue a las 9 de la noche, le dio tiempo a las personas salir del trabajo, ir en grupo, porque me imagino o pienso que si el partido hubiese sido 7, 8 de la noche, ahí sí. Pero yo desde muy temprano, yo estuve ahí en el estadio casi de las 3:30, 4 de la tarde, y el dispositivo era algo fluido en la parte frontal del estadio para los autos, el otro lado, el sector para los lados del crisol, y eso sí se veía un poco congestionado, pero
importante esto para lo que fue el encuentro. Hay que destacar algo. También el comportamiento dentro del estadio del público fue muy, pero muy aceptable. Yo decía que las bardas era una tentación para los inadaptados. Nada de eso. Gracias a Dios me callaron la boca. No, aparte que había un dispositivo de seguridad muy ahí serio, frente a la gradería bastante, podríamos decir, numeroso, el cuerpo de seguridad que estuvo en el estadio Rommel Fernández. Y recordé que conversábamos aquí esto precisamente en el programa de la semana pasada, la cual quiero agradecerle a todos los fanáticos que estuvieron apoyándonos en el YouTube a través de BTV, ese gran programa especial previo a lo que fue este gran partido. Entrando en materia, cánticos de los signos nacionales allá en el Rommel Fernández y el espectáculo, el show que se dio de los teléfonos, de las luces, la verdad es que otro nivel. Se veía este Rommel Fernández como en su mejor momento, como esa fiesta que llega a su momento de lucirte, y así estaba el Rommel Fernández. 11 gladiadores por cada selección y arrancaba el encuentro con el mejor árbitro del área CONCACAF, Luis Carlos Bailey. Sí, estaba César Ramos conduciendo la parte arbitral, había situación del VAR también que iba a tener protagonismo dentro del partido. Muy temprano, una falta que no sé si decir que yo no la aceptaría como tal, pero el árbitro es el que tiene el silbato, está respaldado por el VAR. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de esto? Porque el jugador gana la posición empujando. Posteriormente se mete cuando sí fue una imprudencia total como levantó la pierna allí Fariña. Es que a mí yo creo que no lo vio Fariña. Bueno, es que le ganó la posición. Le ganó la posición, estaba detrás de Fariña y no, cuando vio que el jugador levantó, fue picardía de ir a levantar. Y no hay falta, no hay duda alguna de que hubo contacto. Sí, hubo contacto, pero he visto situaciones muy similares y la han dejado pasar. Y más por el tiempo de juego que iba. Era muy temprano en el encuentro, pero se determinó la falta penal y apareció quién más que el Cuti Mosquera. Pero aquí apareció algo más que el Cuti, que le tenía confianza por encima del que iba a cobrar. Ugalde dejó la pelota para que otro jugador cobrase. ¿Usted sabe cómo se llama eso? La papa caliente. ¿No la querían? Yo le digo frulo. Bueno. Y el que se cambia, pierde, y el Cuti estaba en una de sus mejores noches, quizás no en los goles ahí anulados, pero me parece que estuvo en un buen partido Mosquera, ¿no? Exactamente, una jugada que ya muchos esperan en el Cuti Mosquera, sigue confirmándose como el número 1 de la selección nacional, teniendo una fuerte competencia con el hombre que está allá en Uruguay, que puede aportar experiencia y puede aportar su trabajo también, y los demás arqueros entre Samudio y Gon, que también, y algún otro que esté en la lista posteriormente dentro de lo que es la selección nacional, pero el Cuti detenía el penal. Oiga, de ahí en adelante la selección de Panamá fue, me atrevo a decirlo, uno de los equipos más ofensivos que he visto en los últimos 10-15 años de la selección de Panamá. Era una tromba de ataque, un aluvión. Desafortunadamente, lo que siempre comentamos, la definición, nos falta ese toque final, y vaya que seguimos con esa problemática porque se vio en este partido, pero llega esta jugada de la mano de Blackman, que estuvo en uno de sus grandes encuentros, dejó pagando completamente, lo bailó por completo, logró meter el centro, el cabezazo arriba de Córdoba, que dejaba esa pelota suelta, y llegaba el primero de los panameños, que la verdad es que me daba mucha alegría porque se merecía en ese momento la selección, lo bien que estaba jugando ese primer tanto, ¿no? Hay que destacar que en esa hubo alrededor de 7 saques de esquina de manera consecutiva. Este fue uno de los últimos que se dio. La pelota llegó a Bárcenas, hizo un movimiento, hizo un segundo, queda destinado totalmente para el centro, y por allí entonces yo decía 2 cabezazos en la descripción, pero es que la forma en que Córdoba la baja, la resolución al final debió haber sido quizá de cabeza, pero tuvo tiempo y paciencia Blackman para pegarle con la pierna.
Sí, y estaba en una posición no acostumbrada de Blackman, ¿Cómo no? en esa posición, porque cuando yo decía Blackman, quería decir que era el que definía Edgar Joel Bárcenas, cómo deja bailado al defensor y logra meter el centro en corto. Cualquiera la pone muy lejos, pero la puso ahí precisamente un poquito más adelante, el 5,50, en una situación que muy poco tú te puedes levantar a cabecear. Sin embargo, Córdoba logra hacer esta acción que provoca el primero. Luego Panamá siguió atacando, bajó la guardia y llega este golazo, mi amigo Luis Carlos Berli, de Alejandro Brand. Este muchacho tiene una muy buena pegada, pero me parece que no nos acordábamos de eso y lo dejamos toda la facilidad del mundo. Fidel apenas tomó la pelota, trató de ir a apoyar porque era el único que sabía de este tipo de remate. Y la verdad es que disparó a placer, ni en la práctica a uno le sale ese remate, Luis Carlos. Sí, fue un bonito gol. Ese partido era para ese tipo de trabajo, para tratar de vulnerar lo que Panamá estaba presentando, era con un disparo de afuera. Y bien como lo yo hizo. decía, es pura individualidad. Sí, O sea, esto no fue pero una eso ha jugada trabajado. elaborada. O sea, quizás él no tiene esa cualidad. Ajá, quizás si nos ponemos a ver todos los componentes de Costa Rica en determinado momento estaban provocando que él quedara solo. Quizás Fidel fue el que tuvo la lectura para tratar de llegarle, pero simplemente el zapatazo ya había salido. Bueno, ahí estaba el 1-1. Jugaba muy bien Panamá en la primera parte, no merecía, pero esto no es de merecimiento, sino de anotaciones, y así llegó prácticamente sobre las postrimerías del primer tiempo, jugada por la derecha en el ataque de Panamá, cómo toca, cómo aguanta y le crean el espacio a este señor José Luis Rodríguez, el Puma, Cocobolo, como usted le quiera decir. Pero cómo le pega a este muchacho, qué calidad futbolística, nada que hacer para el arquero Tico, y ahí estaba el segundo para los panameños, que prometía mucho más, porque Panamá de verdad era mucho mejor en el partido, ¿no? Cómo silban esta jugada, muchos toques en corto, pero algo que hay que ponderar, recuerda el partido del año pasado en el Rommel Fernández también, cuando José Luis Rodríguez le pegó, pero por el otro sector, y también logró una anotación de larga distancia. Esta vez sí, a un ángulo que él podía manejar, que podía tener esa confianza. Y sí, ojalá esté escuchando, o alguien que esté escuchando y conozca a José Luis, que siga intentándolo, porque ese disparo, con todo y que puede haber intentado rozó, no puedo decir que rozó, si fue directo de su pierna, pero hacia dónde fue dirigido, al ángulo más lejano del arquero. Ese tipo de jugada tiene que seguir trabajándola y puede ser una variante muy interesante para nuestra selección. Terminaba entonces la primera parte con la victoria temporal del equipo, o momentánea, por parte del equipo nacional. La segunda parte prometía mucho. Panamá arrancaba muy bien, pero fue bajando, fue mermando su labor en el medio campo, el trabajo del Fulo Martínez, el trabajo también de Carrasquilla, pero se da algo muy interesante. Ingresa Joel Campbell, uno de los más experimentados del equipo de Costa Rica, y también Randall Leal, dos jugadores que nosotros conocemos acá en nuestro medio y sabemos el potencial que pueden tener. Le dan la problemática al medio campo de Panamá y vemos una de las pocas situaciones que podemos criticarle al técnico de Panamá, en sacar a los dos volantes prácticamente al mismo tiempo. Los dos volantes de recuperación. O sea, o uno o otro, no los dos. Sí, para mí lo que sucedió en este partido fue la lectura que tuvo Vivas, porque también ingresó a Gamboa y sacó a Calvo. Calvo fácilmente pudo haber estado fuera del partido por por doble tarjeta, y lo saca, pero refuerza un poco más y trata entonces de... Ese es otro de los factores que me dicen los amigos de la prensa. Claro. No, que el VAR, pues, señores, Calvo está jugando gratis. Bueno, ya. Ahí el equipo de Costa Rica trata de subir. Atención con esto. Con el 2-1 Panamá seguía clasificando. Claro. Así que creo que el que tenía que buscar el partido era Costa Rica, como en efecto trató de hacerlo. Al ingreso de Campbell estaba más pegado por el sector de la izquierda, y allí es donde estaba Blackman. Y el que lo trataba de cerrar también en su momento era Bárcenas o el mismo Coco Carrasquilla. Creo que lo que intentó, lo estoy intuyendo, es una situación de Luis Carlos Bailey. Lo que intentó
el técnico Christiansen fue tener a alguien más fresco por ese sector y reforzar en esa esquina. Pero no contó que al ingreso de Godoy, lo que hizo Campbell fue jugar entonces de la derecha hacia el centro. Entonces saca de posición y cada vez comenzó entonces a lanzar y proyectarse los balones por sector de la izquierda. Ahora bien, estaba mucho más adelantado Blackman y casi siempre dejaba un flanco. Siempre dejaba ese flanco porque estaba jugando más ofensivo que el cuadro nacional. Yo le voy a decir, por más que me lo explique, yo estoy de acuerdo con usted, no fue planteamiento, fue falta de cobertura. Porque le das la oportunidad a un hombre que corre muy bien y que domina muy bien la pelota, porque las jugadas fueron individuales. Entonces, ese espacio se lo da Christiansen al sacar ese jugador en ese momento de ese espacio. Cuando entra Godoy, ¿qué pasa? Sí, pero es que ahí lo que pasa es que recuerda que Cocó y Cristian Martínez casi nunca tú lo ves uno al lado del otro. Correcto. Tú lo ves uno al frente, uno atrás. Uno es el escudo, el otro es el parabrisas. Cuando salen ellos dos, queda Godoy. Ajá. Entonces, ¿qué le toca a Godoy? Cuando Godoy juega un poco más plantado, tratando de acomodarse y llegar en algún momento a completar línea con los centrales cuando tienen que hacer alguna cobertura hacia los costados. Eso es lo que se pretende. Lo que salga es otra cosa. ¿Por qué? Porque el trabajo fuerte que tuvo Córdoba en algún momento no le alcanzaba para llegar ya hasta la esquina. Por eso fue interesante lo que hizo a la salida de Fidel cuando retrasaron a Bárcenas, que ya ha jugado la posición y que se asentó. Ya no tenía que hacer un despliegue de tantos metros hacia el frente, sino estar más plantado en la posición de lateral izquierdo. Y ahí calmó un poco el andarivel, la carretera por la derecha que tenía el equipo de Costa Rica, que no son tampoco unos pintados en la pared. Llega la anotación entonces al minuto 72 de Álvaro Martínez, Que fue otro lo que ingresó con buen que día, había ingresado en la segunda parte. muy bien. Fueron elementos que fueron afianzándose en el terreno de juego. También la cancha estaba bastante... ¿Se llamaba? Álvaro Martínez. Seguro. Bueno, eso es lo que creo estamos... que un futbolista se puede llamar Álvaro. Alonso Martínez. Ahora sí. Saludos al amigo Álvaro. Que no es que tenemos, pero de goleador no lo he visto nunca. Yo no sé. Ahí sí yo no me voy a meter. Alonso Martínez. Y la cancha estaba bastante pesada, la humedad estaba, caramba, sí, a un nivel extraordinario. Y a esa hora del partido me parece que también le pesó a muchos jugadores de Costa Rica, mucho más, porque los del recambio eran los que corrían, pero los panameños sí estaban bastante parados por la humedad. Terminado el encuentro, entonces, ni siquiera vamos a hablar de esas anotaciones que fueron anuladas, porque estaban claramente anuladas, una con la mano y una estaba en posición adelantada. Discutir, ya eso está derramado y se da el empate. No, pero ¿sabes qué se puede decir? Que sí se puede decir, bien aplicado el VAR. Eso sí se puede comentar, porque se aplicó en buena forma. Si yo digo bien aplicado el VAR, sería como reiterativo, señores. Es que simple y llanamente parte del partido. Claro. Estaba adelantado y la tocó con la mano. Yo lo veo en la manera y forma que cuando vemos un buen gol, analizamos que el gol está bien. Usted ve que en Europa... Yo lo que analizo es que hay que tener claro que cuando una jugada se da y el jugador está adelantado y hay VAR, el VAR tiene que implementarse y señalar que hay la falta. Usted ve que en Europa y prácticamente en todo el mundo ya, usted puede celebrar, pero el árbitro queda viendo todo. Acá no vale que se me pasó nada. Fue y cambio y fuera. Terminó el encuentro entonces, Luis Carlos, 2-2. Nuevamente Panamá clasifica al Final Four, está metido entre los 4 de CONCACAF. Por la cantidad de goles a favor y goles en contra, nos tocará jugar contra el equipo de los Estados Unidos, que ya se está transformando también como algo de costumbre para estas dos selecciones. Ahora la vamos a ver diferente. Estados Unidos para mí tiene un gran técnico y tiene una camada nueva o de jugadores nuevos que hay que tomarle mucha, pero mucha atención, porque
me parece que el 90% está jugando en Europa, pero no en segunda de Europa como hace 10 años o en tercera división. Ahora son estrellas en sus equipos y ahí está la diferencia, y un equipo bastante joven, así que es lo que vamos a enfrentar en las semifinales del Final Four. Vamos a hablar entonces de lo que se vivió, del color que se estaba dando en el Rommel Fernández, en las afueras, también en el partido, todo lo que fueron las celebraciones de los tantos de la selección de Panamá, y hablaremos de la final de la LPF, semifinal, mañana Plaza recibe a Árabe y el CAI recibe al equipo del Veraguas United. Vamos a la pausa, Luis Carlos. Por favor, vamos a la pausa. Regresamos. Amigos, estamos de vuelta acá a Estadios Network. Vamos a ver cómo se vivió, Luis Carlos, esa previa a lo que fue el compromiso y todo lo que fue el color de este encuentro Panamá frente a la selección de Costa Rica. En una noche llena de emoción y esperanza, el Estadio Rommel Fernández se convirtió en el escenario de una victoria histórica tras el empate frente a Costa Rica. Afición panameña con los colores de nuestra patria bien representados llenó las gradas con un solo sueño: ver a su selección avanzar al Final Four. Desde temprano los aficionados llegaron con la camiseta roja, ondeando con orgullo la enseña tricolor que simbolizaba nuestra identidad y unidad. Con la esperanza de lograr el tan anhelado pase, Panamá enfrentó a su rival, Costa Rica, en un duelo de corazón y alma. El ambiente fue eléctrico, las gradas vibraban al ritmo de los cánticos de la hinchada. En la entrada del Rommel Fernández, la afición llegada poco a poco, la organización era de otro nivel. No dejó de alentar ni en un solo momento a la selección nacional todo el pueblo panameño. Cada jugada, cada pase, cada gol fue un reflejo de la pasión de una nación que soñaba con ver a su selección llegar aún más lejos. El recuerdo de Cascarita Tapia, Carrasquilla, que fue premiado por su participación con la selección nacional. La entrada en calor de los muchachos representaba una victoria anticipada. Y así, tras 90 minutos de lucha, el sueño se hizo realidad. Panamá logró la victoria y con ello el pase a la Final Four. Un logro que no solo llena de orgullo a los jugadores, sino a todo un país que sigue soñando y sigue creyendo. La victoria sobre los ticos quedará marcada en la memoria de todos los panameños, no solo por el triunfo deportivo, sino por el poder de una afición que nunca dejó de soñar y que siempre apoyó a la selección con el corazón. Vamos con las últimas, Luis Carlos, y no, hay una calientita, ¿no? La de Mbappé. Bueno, vamos con las últimas específicamente, teniendo en cuenta que iniciando el mes de diciembre, el señor Luis El Diablo Tejada tiene un torneo de fútbol base sub-15 femenino en nuestro país. La copa se llama Roberto Durán. Va a desarrollarse en el en el Estadio Candela Gil, y a tener en cuenta que son cuatro equipos, 2 de Costa Rica y 2 de Panamá. Así que un torneo interesante. Vamos a ver si podemos estar por allá dándole la mano también a Luis Tejada, que sigue trabajando por el fútbol femenino, esta vez en categoría sub-15. Ya inicia lo que es el torneo de, casualmente, sub-14 y sub-16, el torneo nacional. Esto es positivo porque de allí va a darse los que son los próximos elegibles para próximas selecciones en estas categorías de menores. Así que bien, va a haber mucho fútbol a nivel nacional en estas categorías sub-14 y sub-16 de torneo nacional en base a esto. Y ya lo que usted mencionaba, se hablaba, en estos días no fue convocado Mbappé, y ya la prensa comienza a indagar sobre el tema por la selección, por qué no está siendo convocado de manera consecutiva. Ya van 2 veces, el técnico Didier Deschamps habla con él y llegan a un acuerdo para no convocarlo, y él sabe que Mbappé está pasando por algunos problemas, así que esperemos que pueda acontecer. Ya están varios de los jugadores a disposición de sus clubes para las distintas ligas, así que veremos cómo puede
Kylian Mbappé regresar después de este parón, de tener tranquilidad en lo que ha sido el fútbol mundial y que pueda regresar a su club a tratar de revertir esa situación que está pasando en los últimos días. Recuerda que se habló por un tema también de una situación judicial, así que creo todo esto está afectando a la parte futbolística de Mbappé. Bueno, llegamos a la parte final entonces, ahora sí, de Estadios Network. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana donde estaremos con toda la información del fútbol, de la LPF, también todo lo que va a venir en este parón de fiestas de fin de año. Y hay movimiento de técnicos, se me quedaba esa en las últimas, pero Técnicos y jugadores. Entre ellos, la felicitación a César Aguilar, que es el nuevo técnico de El Sport. Oye, qué buena noticia esa. Bueno, qué sí. buena noticia de don Y Aguilar. va a seguir moviéndose todo esto, ¿ah? Por ahí viene mucho técnicos panameños para la palestra, ¿no? Bueno, gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana en este subprograma Estadios Network.